Buen día, hermanos, buen día. Gracias a Dios que estamos aquí. Les pido que nos pongamos de pie para iniciar el culto del día de hoy. Amado Señor, te damos gloria, honra y alabanza en esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, por la vida en abundancia espiritual que tú nos das, Señor. Hoy te alabamos y bendecimos con nuestro corazón, reconociendo que tú eres Dios único y verdadero, reconociendo que nuestras vidas, nuestras almas, aún nuestros cuerpos son tuyos, Señor. Que tú eres el amo, Señor, de todas las cosas, y que para ti fuimos creados, Señor. Gracias porque entendemos esa realidad espiritual. Gracias porque podemos acercarnos confiados al trono de gracia, sabiendo, Dios, que tú tienes cuidado de nosotros, que nuestras vidas están en tus manos, Señor, que todo lo que nos pasa, Señor, es para bien, para perfección y no para destrucción. Gracias por la vida de mis amados hermanos que ya están aquí, Señor, dispuestos a alabar tu santo nombre en esta mañana. Gracias por la vida de nuestros amados hermanos que están enlazados, Señor, también dispuestos a exaltar tu santo nombre, Señor. Oramos por aquellos hermanos que por una circunstancia, Señor, real, no han podido venir, Señor. Oramos, Señor, por aquellos que incluso pueden estar en casa enfermos, Señor. Te pedimos que tú extiendas tu mano para darles fortaleza espiritual y física. Oramos, Señor, por nosotros, para que tú nos guardes, Señor, de todo mal. Aleja al maligno, Señor, de nuestros corazones. Aleja al maligno de nuestros caminos, Señor. Pero si nosotros somos puestos a prueba, danos un corazón honesto, valiente, sincero, obediente, humilde, Señor, para que aún en medio de tribulaciones, aún en medio de angustias, aún en medio de enfermedad, podamos exaltar tu santo nombre, Señor, sabiendo que todo opera para bien, Señor. Aún los problemas en nosotros son buenos, Señor, porque provocan madurez en nuestros corazones. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que traigas con bien a nuestros amados hermanos que vienen en camino. Te pedimos, Señor, que nuestros amados hermanos que están en internet puedan sentirse, Señor, acogidos, puedan sentirse unidos a nosotros. Somos una iglesia, somos tuyos. Palabra Abundante es tu congregación, Señor. Ayúdanos, Señor, a la unidad, aún en medio, Señor, de circunstancias tan difíciles como esta pandemia, Señor. Te damos gracias y queremos poner, Señor, nuestras vidas delante de ti. Cada matrimonio, cada familia, Señor, cada joven, cada hermana joven, Señor, cada anciano, cada anciana de nuestra iglesia, cada niño, Señor, te pedimos, Señor, que tú hables a nuestro corazón el día de hoy. Que tú guíes, Señor, nuestras almas débiles a la fortaleza espiritual a través de la palabra, Señor, que tienes hoy para nosotros. Que podamos cantar con honestidad, Señor, himnos, cánticos espirituales, salmos, Señor, que te adoren, que te honren, que te exalten, Señor, y te reconozcan como Dios único y verdadero. Que podamos orar como iglesia, Señor, por nuestras necesidades específicas, Señor. Recordando necesidad, Señor, en el caso de Rodrigo, nuestro amado hermano, que no ha podido venir por cuestiones de trabajo, pero pide oración por su familia, Señor, por esta circunstancia adversa de COVID. Te pedimos, Señor, que tú ayudes a la familia de Rodrigo, pero sobre todo, Señor, que acerques, Señor, el evangelio a ellos para que puedan creer. Oramos, Señor, por la familia Ayala Vergara, Señor. Oramos, Señor, para que tú extiendas tu mano y tengas misericordia, Señor, y restaures a esta familia. Que restaures, Señor,
la unidad de esta familia. Tú eres pro familia, tú eres pro matrimonio, tú eres pro vida, Señor, porque tú eres el creador del matrimonio, tú eres el creador de la familia, tú eres el creador, el dador de la vida, Señor. Por eso cualquier cosa que divida lo que tú creas, Señor, va en contra de tu voluntad. Queremos pedirte, Señor, que le des sensibilidad espiritual y humildad a esta familia, Señor. Oramos por restauración, Señor, que restaure sus corazones, que los lleves al arrepentimiento, que vayan a Cristo arrepentidos en fe, Señor, reconociendo su pecado, pero reconociendo, Señor, que solamente tú puedes salvar a los pecadores. Te pedimos, Señor, que les ayudes a Claudia, a Perla, a Alba, a Alejandra, Señor, para que puedan, Señor, ponerse de acuerdo y seguir adelante glorificando tu santo nombre. Principalmente oramos por la salvación, Señor, de todos ellos. Yo no los conozco, Señor, no tengo el gusto, pero tú los conoces, Señor, y te pido, Señor, que hagas tu voluntad en ellos. Oramos, Señor, por fortaleza para nuestro hermano Gerardo, Señor, que sigue enfermo, pero, Señor, te damos gracias por el gozo que tiene ese varón. Señor, por el testimonio que está dando a sus médicos que no pueden creer, Señor, que esté pasando por ese valle de sombra de muerte tan complejo que es el cáncer. Y sin embargo, Señor, él va alegre, gozoso, Señor. Por fuera, Señor, en su ánimo parece que no tiene nada, Señor. Y te damos gracias porque es un testimonio, Señor. Gracias porque ese varón en medio, Señor, de la adversidad te está dando gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Gracias, Señor. Oramos, Señor, por las familias que están aquí. Y si hay alguna familia, Señor, algún matrimonio, Señor, que está sufriendo por su egoísmo, Señor, te pedimos que los llames al arrepentimiento. Si hay, Señor, aquí un joven, una hermana, Señor, joven que está, Señor, con una actitud rebelde delante de ti, Señor, llámalos al arrepentimiento, Señor. Hazles saber, Señor, que su juventud, su vida, no son de ellos, son tuyos, Señor. Y tienen que ocupar, Señor, su vida para darte gloria. Señor, enséñanos a amarte, Señor, enséñanos a ser fieles. Pedimos, Señor, no cosas materiales, Señor, porque tú las darás. Lo que necesitemos para la vida, Señor, tú nos darás. Pero pedimos, Señor, para la vida y la piedad. Pedimos madurez espiritual. Pedimos, Señor, fe, aumentanos la fe. Pedimos, Señor, ser más humildes, más sencillos, más honestos, más sinceros, Señor. Pedimos, Señor, que seamos obedientes a tu palabra, Señor, que quites de nosotros progresivamente la rebeldía que aún puede estar y está en nuestros corazones, Señor. Santifícanos, Señor, límpianos, Señor, a través de tu palabra. Danos la valentía espiritual, Señor, para confrontar el pecado que aún mora en nosotros. Te pedimos, Señor, que vuelvas pronto. Te pedimos que tu reino sea establecido ya en esta tierra, Señor. Esta tierra está sufriendo, Señor. Esta humanidad está perdida, Señor. Necesitamos tu reino ya hoy en esta tierra, Señor. Pero también reconocemos, Señor, que tú vendrás hasta que reúnas el último de los creyentes. El último, Señor, que será salvo. Y cuando ya esté ese último, Señor, en ti, cuando esté ya esa arca de salvación llena con todos los que quieres salvar, tú regresarás, Señor, para establecer tu reino en esta tierra, Señor. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra, Señor. Gracias te damos por este tiempo de oración. Gracias, Señor, porque oramos a ti, queremos hablarte a ti, Señor, pero también queremos cantarte, Señor, alabar con nuestro corazón tu santo nombre. Haznos adoradores en espíritu y en verdad. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor, para gloria y honra tuya. Amén.
Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Gloria a Dios, hermano. Vamos a alabar a nuestro Señor. Señor, te damos infinitas gracias porque tú eres nuestro Padre. Reconocemos, Señor, que tu misericordia y tu gracia nos ha alcanzado. Tú eres nuestro Dios y tú eres, Señor, el que queremos que llene nuestra vida, inunde nuestros pensamientos. Ayúdanos a darte gloria con todos nuestros actos, Señor, con nuestra vida. Y que este tiempo, Señor, de alabanza solamente refuerce nuestro diario vivir, Padre. Queremos verte, anhelamos, Señor, que tú vengas, que ese reino que gobierna en el cielo venga a esta tierra, Padre. Jesús, te creo y salgo de la teoría, entro en tu realidad. Antes no te conocía, solo de oídas, pero ahora quiero ver desesperadamente, te quiero ver públicamente, te quiero ver. Son más que palabras, tú eres al que quiero ver. Te quiero ver, Señor, te quiero ver. Queremos ver, Señor, tú dijiste que aquel que cree en ti te verá como ríos de agua viva fluirá, y aunque esté muerto vivirá. Jesús, te creo y salgo de la teoría, entro en tu realidad, en tu verdad, Señor. Antes no te conocía, solo de oídas, pero ahora Cristo, te quiero ver desesperadamente, te quiero ver públicamente, te quiero ver. Son más que palabras,
eres al que quiero ver, Jesús. Queremos verte, Señor. Es el profundo anhelo de nuestro corazón, Señor, poder verte. Sabemos que cuando estemos delante de ti, así como el profeta Isaías, Señor, cayó rendido delante de ti, temió al ver tu grandeza, tu pureza. Reconocemos, Señor, también nosotros que tú eres el único sabio Dios, el único santo, santo, santo eres tú. Unidos en un cuerpo, levantando manos santas, hoy alzamos nuestras voces para dar adoración. En una misma mente y en un mismo corazón, unidos en un cuerpo, levantando manos santas, hoy alzamos nuestras voces para dar adoración. En una misma mente y en un mismo corazón, al único y sabio Dios, al Rey supremo inmortal, al único digno de gloria, al único y sabio Dios, al Rey supremo inmortal, toda la gloria, loor y honra, poderío y majestad. Unidos cantamos, unidos en un cuerpo, levantando manos santas, hoy alzamos nuestras voces para dar adoración. En una misma mente y en un mismo corazón, al único y sabio Dios, al Rey supremo inmortal, al único digno de gloria, al único y sabio Dios, al Rey supremo inmortal, toda la gloria, loor y honra, poderío, al único y sabio Dios, al Rey supremo inmortal, al único digno de gloria, al único y sabio Dios, al Rey supremo inmortal, toda la gloria, loor y honra, poderío y majestad. Tú eres el único, Señor. ¿Quién podrá darte consejo a ti, Señor? Tú eres grande,
Eres el único y sabio Dios. Canta la iglesia, al único y sabio Dios, al Rey supremo, inmortal, oh digno de gloria, al único y sabio Dios, al Rey supremo, inmortal, toda la gloria, loor y honra, poderío y majestad. Gloria, honra y alabanza a Jesucristo nuestro Redentor. Jesucristo nuestro Rey, Rey de reyes, Señor de señores. Gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos, al que pronto volverá. A la cabeza de esta iglesia, al creador de todo ser humano, al juez de toda carne, toda gloria de nuestro corazón, en gratitud, alabanza y reconocimiento a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Redentor. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Y queremos, Señor, escuchar tu palabra. Queremos honrarte, Señor, poniendo atención al mensaje, pero sobre todo viviendo, Señor, lo que tú nos vas a hablar el día de hoy. Abre nuestra mente, Señor, a tu palabra. Y que saliendo de este lugar, Señor, no seamos simple y sencillamente oidores, sino hacedores de tu voluntad. Eso pedimos, no para nuestra gloria, sino para gloria y honra tuya. Somos súbditos tuyos, somos esclavos tuyos, somos tus hijos. Y no vivimos para nosotros mismos, sino para ti, Señor. Y que esto que hemos cantado no sea simple y sencillamente un canto que salió, Señor, de labios hacia afuera, sino que fue un canto que salió en espíritu y verdad. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Te lo voy a poner aquí. Ahí, aquí me. Ahí ya. Gracias a Dios por nuestros hermanos de la alabanza, por su servicio que nos permite preparar nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Muchos piensan que el momento cúspide de la adoración de la iglesia, la adoración de los hijos de Dios, es cuando le cantamos. Y es algo muy bueno, lo dice la Biblia, que alabemos a nuestro Señor. Todo lo que respira, dice el Salmo 150, alabe al Señor. Pero el momento cúspide de la adoración colectiva, en el momento de que la iglesia se reúne, es cuando el hombre no le canta a Dios, sino Dios le habla al hombre. Y hoy escucharemos la palabra de Dios, no palabra humana, no son mis principios, no son mis conceptos. Ustedes no vienen aquí a escuchar a un hombre, sino vienen a escuchar a una persona tan imperfecta, tan pecadora como ustedes, tan necesitada como ustedes, pero que viene por la gracia del Señor fielmente a predicar lo que dice la Biblia. Y cuando Dios habla, hermanos, el pueblo escucha. Cuando Dios habla, el pueblo dice amén, que así sea. Mateo 21:33 es el pasaje que dejamos a la mitad la semana pasada, del 33 al 46, y te pido que estés ahí para oír la predicación de la palabra de nuestro Señor. Mateo 21:33. Oíd esta parábola.
Mateo 21:33. Oíd esta parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores tomaron a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros. Hicieron con ellos la misma cosa, de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid y matémosle, y apoderémonos de la heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Amén. El Señor Jesucristo entra a Jerusalén montado en un pollino el lunes. Este mismo día va al templo de Dios, a ese lugar donde se tenía que adorar al Dios único y verdadero, ese lugar que había sido nombrado la casa de oración para todas las naciones. Jesús se da cuenta en la tarde del lunes que ese lugar está totalmente corrompido, que los sacerdotes del templo habían profanado ese lugar haciendo prácticas indebidas, habían violado el uso de suelo del templo. El templo era el lugar donde el pueblo llegaba a orar, donde tenía comunión con Dios, donde los sacerdotes tenían que facilitar el acceso al pueblo para que adoraran al Dios único y verdadero. Mas sin embargo habían hecho del templo una cueva de ladrones, estaban comercializando con la fe. Tenían mucha actividad religiosa, parecían por fuera que tenían mucha abundancia espiritual, pero por dentro habían perdido la fe en el Dios único y verdadero. Pero Jesús, viendo el lunes esa condición, no hizo nada y regresó a Betania, más o menos a media hora caminando de Jerusalén para pernoctar con sus discípulos, probablemente en la casa de sus amigos Lázaro, María y Marta. Pero en la mañana del martes el Señor emprende el camino de nuevo hacia Jerusalén y se encuentra una higuera que la toma como una parábola viva y la maldice. ¿Por qué? Porque era una higuera llena de hojas, pero no tenía ningún fruto. Esa higuera, hermanos, representaba a Israel. Israel tenía una actividad religiosa, eran los tiempos de la Pascua y tenía una actividad religiosa fastuosa. Era un peregrinar de miles y miles de judíos que llegaban a Jerusalén para celebrar la Pascua. Por fuera parecía que Israel adoraba a Dios, pero por dentro ya no tenían frutos de fe. Y por eso Jesucristo maldice a la higuera, maldiciendo a la religión falsa, aquella que parece que adora a Dios, pero por dentro nada más está buscando sus propios intereses. El Señor Jesucristo entra al templo el martes y lo purifica sacando a los mercaderes del templo, a los cambistas, a los vendedores de palomas, a todos esos que habían puesto las mismas autoridades judías ahí para hacer todo ese lucro. Jesucristo los saca
y les reclama que habían hecho la casa de su padre, que era casa de oración, una cueva de ladrones. Eso, hermanos, no le gustó a los sacerdotes. Ellos los pusieron para hacer negocio, para llenar su egoísmo, pero Jesucristo los sacó. El Señor regresa de nuevo a Betania. Era peligroso quedarse en Jerusalén, no era el tiempo de que fuera prendido. Y regresa a Betania, pero en la mañana del miércoles regresa al templo y empieza a predicar la palabra, la verdad del reino en el templo. Estos sacerdotes, esas autoridades se acercan a Jesús para tenderle una trampa. Y habían planeado qué iban a hacer con Jesús. La realidad, hermanos, como lo enseñan los evangelios paralelos, es que estos hombres ya odiaban a Jesús y deseaban su muerte. Mas, sin embargo, hermanos, como dice incluso el pasaje que estamos leyendo, no querían aprender a Jesús porque tenían miedo del pueblo, porque el pueblo consideraba a Jesucristo como un verdadero profeta. Tenían miedo de que el pueblo se les echara encima a ellos. Pero ellos de una forma maliciosa le preguntan al Señor Jesucristo en el templo, se acercan a Él y le dicen, ¿con qué autoridad hiciste todas tales cosas? ¿Quién te mandó a hacer lo que hiciste, sacar a los mercaderes cuando nosotros los pusimos ahí? ¿Con qué autoridad tú predicas las verdades del reino en el lugar, en el templo donde nosotros somos los únicos que pueden predicar? ¿Qué te crees tú? ¿Con qué credenciales? Y Jesucristo, hermanos, les contesta con otra pregunta. De una forma maravillosa les tiende una trampa. Después de eso, hermanos, como estos hombres no pudieron reconocer que Jesucristo era verdaderamente la autoridad, que Jesucristo es el dueño del templo, Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios encarnado, como no pudieron reconocer que era el Mesías, Jesucristo lanza parábolas para hacerles entender la realidad espiritual de sus corazones. Y por eso habla de la parábola de los dos hijos, que ya la estudiamos. Y ahorita estamos con la parábola de los labradores malvados. La semana pasada, hermanos, vimos la explicación de la parábola en sí. Y a través de la parábola, del versículo 33 al 39, que te pido que pongas tus ojos en Mateo 21, versículo 33 al 39, el Señor Jesucristo les da la parábola. Y a través de eso, nosotros podemos aprender quién es Jesucristo. Aprender el señorío de Jesús sobre nuestras vidas. En la parábola del 33 al 39. Ahora viene la explicación. Aquí nos quedamos, versículo 40 al 42. Después de que Jesucristo les explica, hermanos, esta parábola donde dice que había un dueño de una viña que planta una viña, era el propietario de la viña, este hombre decide arrendar la viña a otros, a unos labradores. Les explicaba la semana pasada que eso era normal en Palestina, era normal en la región de Jerusalén, que un hombre comprara una extensión grande de tierra, plantara una viña y la diera a trabajar a otros, con la condición de que cuando vinieran los frutos, le compartieran el 50% al dueño de la viña. Y así fue. Este hombre pone a trabajar a estos hombres y se va lejos, desconfía. Mas sin embargo, en el momento de los frutos manda a sus siervos, y estos labradores malvados, en lugar de darle al amo, al dueño de la viña lo que le correspondía, deciden matar a cada uno de los siervos que mandaba el dueño. Dice que a uno lo apedrearon, a otros los menospreciaron y a otros los mataron. Constantemente este dueño de la viña mandaba a sus siervos a hablarles. Mas sin embargo, estos labradores malvados mataban a los siervos. ¿Esto qué representa, hermanos? Porque recordemos que una parábola es una historia ficticia con una realidad absoluta espiritual. Y esto representa, hermanos, que el dueño de la viña es Dios. Él es el que pone las condiciones. Y en algún momento, hermanos, Él va a venir a pedir fruto de esa viña. Mas sin embargo, estos obreros malvados, estos labradores malvados se creyeron dueños de la viña. Y cuando llegaron estos
que eran los profetas de Dios, los profetas del Antiguo Testamento, cada vez que venía Dios a decirles, Dios demanda esto de ustedes, Dios quiere esto de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes, Israel, no son un pueblo hecho para ustedes mismos, sino que ustedes, Israel, son un pueblo hecho para la gloria de Dios. Y Él es el dueño de la viña, Él es el dueño de Israel, Él es el dueño de toda vida y de sus frutos. Pero que cada vez que venía alguien a demandarles el fruto que le correspondía a Dios, mataron ustedes a cada profeta. Jesucristo mismo dijo que Jerusalén era el pueblo que mataba a sus profetas. Dios es el dueño de toda vida. Dios es el dueño de tu vida. Dios es el dueño de los frutos de tu vida. Pero los hombres son pecadores y creen que son dueños de su propia vida. Y como Dios viene y pide y demanda de tu vida, los hombres deciden pecar diciendo, tú no vas a gobernar mi vida, yo voy a vivir como yo quiera, yo voy a llevar mis relaciones, mis pensamientos, mis actitudes como yo quiera. Dios no me tiene que pedir nada porque el dueño de mi vida soy yo mismo. Y eso, hermanos, en términos prácticos, se llama deicidio. Cada pecado, hermano, que atenta contra la voluntad de Dios, que exige en nuestras vidas, que no son nuestras vidas, sino es la vida, son nuestras vidas, pero son de Él. Cada vez que el hombre peca, intenta matar a Dios. A mí no me exijas. Te prefiero muerto antes de que yo haga lo que tú me pides. ¿A qué te suena eso? ¿Tú qué harías con ese tipo de personas que dándoles la bendición de darles vida, dándoles la bendición de darles una viña, dándoles la bendición de incluso decir el vamos, ¿qué crees? Quiero asociarme contigo y quiero compartir el fruto de mi viña. Y esto es el lugar de responder con gratitud, con honestidad y justicia a lo que Dios está dando. Ellos deciden no. Vamos a matar a cada siervo, a cada profeta, a cada persona que demande eso, porque lo que queremos es quedarnos con la viña nosotros. ¿Tú qué harías con esos? Esa es la pregunta que el Señor Jesucristo hace en el versículo 40, a esos labradores malvados que eran los sacerdotes del templo, que eran los escribas y fariseos. En el versículo 40 les pregunta a ellos, porque ellos son los labradores malvados. Dios los había puesto en ese templo que no era de ellos para administrarlo, mas sin embargo, hermanos, cada vez que llegaba un profeta y les señalaba su pecado, mataban al profeta y fueron capaces de matar al Hijo de Dios, a Jesucristo, porque les vino a señalar su maldad. Cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará a ellos? ¿Qué hará a aquellos labradores? Les pregunto. Ahora, hermanos, ¿por qué les pregunta a ellos? Un sacerdote en el templo, hermanos, no solamente ministraba las cosas del templo, administraba las cosas del templo, la adoración en el templo, sino también un sacerdote fungía como juez. Ellos eran los que legislaban los casos judiciales dentro de Jerusalén, en Israel. Los sacerdotes también eran jueces. Por eso el Señor Jesucristo les pregunta, ok, ustedes son jueces. ¿Cómo impartirían justicia ante esta gran crueldad de estos labradores malvados que mataron incluso al heredero de la viña? ¿Qué harían con ellos? Y fíjate lo que contestan en el 41. Le dijeron, a los malos, destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Oye, te está diciendo, porque la palabra, hermanos, destruirá es los matará. O sea, a estos que hicieron tal barbaridad, tal injusticia, lo que merecen, ellos mismos están diciendo, merecen ser muertos. Y después que les quiten la viña y que se lo den a otros que sean fieles para administrarla. Estos mismos, hermanos, con su propia lengua cavaron su tumba.
Pero ellos conocían, hermanos, el Pentateuco. Ellos regían las leyes de Israel en base a la palabra de Dios. Ellos sabían la ley de Moisés y sabían que cuando una persona robaba una cosecha o destruía una cosecha, estaba obligado a retribuir lo que se robó, a retribuir lo que había destruido, según Éxodo 22, 5, 6. Pero si el ladrón era sorprendido en fragancia, o sea, si lo agarraban con las manos en la masa, esto era mucho más severo y conllevaba, incluso si era necesario, a matar a la persona que lo tomaban en fragancia, robando el fruto de una tierra que no era suyo. Éxodo 22, 1, 2. Pero uno dirá, híjole, ¿por qué tanta violencia? O sea, si nada más se robaron el fruto de una viña que no era suya. No, hermanos, es que esto no era realmente el problema, era un problema que merecía incluso muerte si eran capturados en fragancia. La cuestión es que habían matado a los profetas, habían matado a cada siervo que mandó el amo y habían matado al heredero, al hijo, y la pena por quitarle la vida a una persona, según Génesis 9:6, era muerte. Génesis 9:6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Si ellos mataban a una persona, tenían que ser ejecutados. Y por eso, hermanos, ellos dijeron que cuando Jesús les pregunta, ¿qué harían con estos labradores malvados que mataron al heredero y que mataron a cada uno de los siervos? ¿Qué harían? Pues ellos eran expertos en la ley. Y lo que tenían que decir por default era muerte para ellos. Quitaron la vida, que les quiten la vida. Dios permite la pena de muerte en el Antiguo Testamento por asesinato. Estos hombres expertos en la ley, labradores malvados, simple y sencillamente dijeron lo que tenían que decir, no podían decir otra cosa. Con su misma lengua cavaron su tumba, emitieron el dictamen, el veredicto a su gran pecado. Esos hombres eran duros en el corazón. Si te fijas, eran bien duros. O sea, ¿qué harías con tal hombre que está haciendo tal cosa? Muerte merece, pero ellos no creían que merecían muerte. Y a veces somos así como seres humanos, somos bien estrictos con otros, ¿no? Pero no somos igual de estrictos con nosotros mismos. Vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en nuestro propio ojo. Y ese merece la muerte. ¿Y tú qué mereces? Ya viste tu vida. Obviamente con la distancia, hermanos, que Jesucristo nunca tuvo pajas en su ojo, porque eso implica pecado. Nuestro Señor Jesucristo nunca pecó. Y aún así, hermanos, lo mataron. Estos hombres eran impecables con el pecado ajeno, pero el suyo lo ocultaban. Recordemos a David. ¿Recuerdas eso, ese pasaje? ¿Qué harías? Les aplicó la misma. Platicaba con un hermano en la comida del domingo, dice, ¿cómo llegar? O sea, Jesucristo magistral, les aplicó la misma que Natán con David, cuando David había violado la ley, se había acostado con una mujer que no era suya, mandó a matar al esposo, lo emborrachó, o sea, hizo unas cosas tremendas. Y llega Natán y le dice, David, ¿qué harías con un hombre que teniendo tantas ovejas en su casa, va y le quita a uno que tenía una sola y la mata para comérsela? ¿Qué harías con ese hombre? La muerte, merece la muerte. Y merece que pague por esa sierva. Pues ese hombre es tú. Qué estricto fuiste con ese, que lo maten. Pero ahora agarra tu dedito y hazle así. El que merece la muerte eres tú. Jesús les dice lo mismo. ¿Qué merecen esos labradores malvados? Esos merecen la muerte. Pues ahora volteen su dedito y hágale así, porque esos labradores malvados son ustedes.
son ustedes. Hay mucha gente, hermanos, que por su propia boca todo el mundo merece morir, ¿no? Todo el mundo está mal. Hasta cuando hablan, ¿no? Ay, es que la gente. Deberás de ver cómo es la gente. ¿Y tú qué eres? Gente. Pero somos buenos para legislar, para juzgar, pero no somos buenos. Hermano, yo te invito a que juzgues, pero primero te juzgues tú, antes de juzgar a los demás. Si quieres ver la paja del ojo ajeno, quita la viga en tu propio ojo. Ahora el Señor, hermano, arremete contra ellos. Busqué la palabra. Y no está mal, arremete, ahora sí, arremete con contundencia y violencia en contra de ellos, con justicia total, divina. Y ahora de una forma irónica, estos expertos de la palabra de Dios, porque esos escribas, esos fariseos, esos sacerdotes, hermanos, comían Biblia, vivían con la Biblia, se la sabían de memoria, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, se los sabían de memoria. Y Jesús de una forma irónica les dice a esos expertos de la ley, a esos teólogos de aquel tiempo, les dice esto, versículo 42. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? O sea, hermano, les está diciendo, ¿nunca han leído la Biblia? Híjole, eso era picarles los callos del orgullo. ¿Cómo me dices que si no he leído la Biblia, si soy escriba, si yo la copio, si yo copio letra por letra de los escritos originales, ¿cómo me dices que si yo no he leído la Biblia? Y Jesús de una forma irónica les dice, ¿nunca leíste en las Escrituras? Y escucha esto, parece que no entendieron cuando leyeron este pasaje que está en el Antiguo Testamento, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. O sea, nunca leyeron la Biblia. Seguramente por dentro, hermanos, estos estaban que se retorcían de odio en contra de Jesús, porque el Señor, hermano, estaba siendo irónico. Les estaba diciendo, ustedes se creen expertos de la ley, ustedes se creen expertos en la Biblia y no entienden nada de la Biblia. Nada. Ustedes nada más viven una religión basada en un libro, pero no entienden el libro. Ustedes nada más traen la Biblia en el sobaco, aquí, ¿no? Y entran con la Biblia y uno les pregunta, ¿y has leído? Sí, claro. ¿Y la entiendes? ¿La vives? Hay gente que simple y sencillamente se dice cristiana porque trae una Biblia. No estoy viendo a nadie. Pero qué triste es la religión que se funda en la Biblia y no conoce la Biblia. ¿Cuántas religiones conoces así? Que tienen una Biblia, que predica la Biblia, pero no entienden la Biblia. Estos hombres vivían una religión basada en un libro que no entendían. ¿Y sabes por qué no entendían la Biblia? ¿Sabes por qué Jesucristo les está diciendo, ustedes han leído las Escrituras y no las entienden? ¿Saben por qué? El mismo pasaje que les está dando el Señor Jesucristo en el 42 está la respuesta. La piedra que desecharon los edificadores, esa piedra que creyeron que era inservible, ha venido a ser la piedra angular, la cabeza del ángulo. Te lo digo de una forma más fácil. Si quieres entender la Biblia, acepta a Jesús como la piedra angular de tu vida. Si tú desechas a Jesús, nunca entenderás la Biblia. Porque el fundamento para entender la palabra de Dios, ese libro que tienes en la mano, es tener a Cristo como Señor,
como el amo. Pero por más que quieras edificar tu vida con la Biblia, si tú desechas la piedra angular, no vas a entender nada, ni vas a poder edificar nada. Por eso los mormones tendrán una Biblia, pero no la entienden porque desecharon a Jesús. Por eso los testigos de Jehová tendrán una Biblia, pero desechan a Jesús, no entienden nada. Y hermano, estos hombres comían Biblia, estos hombres se sentaban en la cátedra de Moisés para discutir la palabra de Dios, horas y horas discutiendo pasajes bíblicos. Y Jesús les dice, ustedes no entienden nada, discuten de lo que no saben. ¿Por qué? Porque ustedes me han desechado a mí, y si me desechan a mí, no van a entender nada de la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo les dijo, ustedes escudriñan las Escrituras, pero no entienden nada. ¿Por qué? Porque las Escrituras, toda la Biblia habla de mí, y si me desechan a mí, no queda nada. Ahora, hermanos, si alguien aquí tiene una Biblia y la entiende, es porque seguramente Cristo está en el lugar correcto. Es la piedra angular de tu vida. Y gloria a Dios por eso, porque cada día, hermanos, estamos entendiendo más la palabra. ¿Por qué? Porque hemos decidido darle a Cristo su lugar. Y ahora que abres tu Biblia y te apasionas, y ahora hasta mandas mensajes, un montón de contenidos bíblicos. ¿Por qué? Porque Cristo hoy está en el lugar correcto. Pero lo más grave de estos hombres es esto, hermanos. Este pasaje que está mencionando Jesucristo está en el Antiguo Testamento y es el Salmo 118, te lo leo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Hermanos, este pasaje lo sabían de memoria los judíos. Este pasaje, hermanos, habla del Mesías venidero. Esa piedra angular, hermanos, es el Mesías y ellos lo sabían. Era una profecía de la venida del Mesías que terminaría siendo la piedra angular del templo de Dios. La base del templo de Dios. Ellos sabían. Ellos cantaban este salmo, porque recuerda que los salmos son himnos. Ellos cantaban este salmo durante toda la Pascua. En la Pascua, hermanos, cantaban los salmos del 113 al 118. Durante la Pascua el pueblo judío, hermanos, cantaba estos salmos, y al final de la Pascua, al terminar la cena pascual, en esa tarde, ellos tenían que cantar el Salmo 118. En Mateo 26:30 dice que el Señor, después de que cambió la cena pascual en la cena del Señor, cuando terminaron la cena con sus discípulos, antes de ir al Getsemaní, ellos cantaron un himno, Mateo 26:30. Y cuando hubieron cantado el himno, fíjate, dice, no un himno, no cualquiera, sino el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Qué himno cantaron? El Salmo 118. Jesús irónicamente les está diciendo, lo estudian todos los días, lo cantan cada Pascua, durante siglos han cantado esto, y ustedes parecen que no han entendido absolutamente nada. Esto habla del Mesías. Año tras año cantaban la venida del Mesías, y cuando el Mesías está enfrente de ustedes, lo quieren matar y lo matan. Aunado a esto, a este grupo de salmos del 113 al 118 que le llaman el Jalel, dentro de estas palabras, dentro de estos himnos, hermanos, está lo que clamó la gente cuando Jesucristo entró a Jerusalén montado en un pollino. Salmo 118, 25, te lo leo. Oh Jehová, sálvanos ahora. ¿Qué quiere decir? Hosana,
Oh Jehová, hosana te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito es el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. El pueblo dijo eso, pero los sacerdotes del templo no reconocían que Jesucristo era el Salvador. Estos hombres cantaban a la promesa de Dios de que enviaría un Mesías para salvarlos, pero Jesús les dice que el Mesías sería desechado por los edificadores. ¿Y quiénes son los edificadores? Son ellos, son los edificadores del templo, los administradores del templo. Van a desechar al Mesías, a la piedra más importante de toda la construcción espiritual. Esto es increíble. Ve el versículo 42. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? O sea, esa piedra que consideraron que era desechable era la piedra principal de toda esta edificación. ¿Qué es una piedra angular o cabeza del ángulo? Era una piedra sumamente importante en las edificaciones antiguas. Esa piedra tenía dos funciones. Una, ponía la piedra de edificación, la piedra angular, y sobre esa piedra empezaban a construir todo a plomo. Si no seguían los lineamientos de esa piedra, la construcción se empezaba a ir chueca, 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 hasta que se caía. Entonces esa piedra, hermanos, daba el lineamiento, los trazos perfectos para que la edificación fuera recta. Pero también esa piedra, hermanos, esa piedra angular o cabeza del ángulo, como le llaman muchos, terminaba siendo la piedra más fuerte de toda la edificación. ¿Qué quiere decir? Que si quitas esa piedra o no consideras esa piedra, la edificación se va chueca y se cae. O si quitas esa piedra, la edificación irremediablemente se cae hasta que no quede piedra sobre piedra. Si quitas la piedra del templo, el templo se caerá y será destruido y no quedará piedra sobre piedra por haber quitado la piedra angular que consideraste desechable, no importante. Hermanos, no sé, si quitamos ese travesaño de ahí, vas a ver lo que pasa. ¿Qué pasa? Se nos viene todo. ¿Quién quitará ese travesaño? Cualquier ingeniero diría: no, ¿cómo crees? Quitas eso y se te viene encima. Pues estos edificadores se atrevieron a quitar la piedra angular que es Jesucristo. ¿Y sabes qué pasó? No quedó piedra sobre piedra. Estos hombres malvados, y que podría yo agregar y en una forma romántica decirles estúpidos, se atrevieron a quitar lo más importante. Se creyeron dueños del templo, se creyeron dueños de todo y mataron a la piedra angular. Estos hombres malvados, estos labradores malvados, estos religiosos que siguen una religión sin Jesús, porque déjame decirte esto, hay religiones así que viven sin piedra angular. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? ¿Y qué son? Puro escombro. Y trabajan y se ven por fuera y crecen y tienen miles, millones de seguidores. Y sin embargo, como no está Jesús como el centro de esa religión, es puro escombro. Esas religiones se creen dueños de la viña. Vamos a hacer una religión, pero no consideremos a Jesucristo. Hace poco vino una persona, Laila lo supo porque platicamos, la invitamos a venir y dice: no, yo soy católica.
No soy cristiana, soy católica. Eso me sonó como, yo tengo una religión pero sin piedra angular. No, católica. Cristiana no. O sea, Cristo no, quítalo. Cristo no, pero yo soy católica. Religión falsa. Dueños de viñas donde simple y sencillamente quitan a Jesús. Y eso no es nada, hermanos. Y ahora, hermanos, nos lleva al tercer encabezado. Ya les expliqué que a fin de cuentas fue lo que explicó el Señor. Pero ahora viene la condenación. Porque si no hay cambio, va a haber condenación. Versículo 43. Y el Señor, hermano, escucha. ¿Con qué autoridad? Escucha la autoridad. O sea, aquí, hermanos, está hablando un juez. Está hablando la autoridad, está hablando el dictamen, escuchan, y esta es la realidad. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Juicio. Por cuanto me has quitado de tu vida, por cuanto no consideras que yo soy el amo de tu vida y quitas lo más importante de tu vida, que es Jesús, entonces si no te arrepientes, te digo, el reino de Dios será quitado de ti y será dado a gente que produzca los frutos de él. Jesús proféticamente les dijo que pasaría lo que pasó. Por haberlo hecho a un lado, esto pasaría. Por haberlo juzgado, por haber considerado que todo lo que ellos tenían era de ellos y no era de Dios, ahora el Señor les está diciendo que ellos serían quebrantados, que ellos serían destruidos, pero también se les quitaría la autoridad, la administración de la viña y se les daría a otros que sí fueran responsables y fieles en la administración. Hermanos, a través de la Biblia nos damos cuenta que Dios siempre ha querido asociarse con el hombre. Dios creó a Adán y Eva para asociarse con ellos. Dios, hermanos, siempre Dios ha querido estar cerca del hombre, ha hecho pacto con el hombre. Él ha partido el pacto, Él ha dicho, estas son las condiciones, la creación es mía. Yo fui el que creé los animales, yo fui el que creé toda la creación y te creé a ti. Y quiero hacer asociación contigo para que tú seas mi administrador en la tierra. No eres el amo de la tierra, tú eres mi administrador y me tienes que dar cuentas a mí. Pero el diablo en Génesis 3 llegó y le dijo al hombre, a la mujer y a fin de cuentas al hombre: sé tú el administrador, no consideres a Dios, tú puedes ser Dios. Y toma las decisiones tú de lo que está bien y está mal. Quédate con la viña, administrala como tú quieras. El que decida qué está bien y qué está mal eres tú, no Dios. Quédate con la viña. ¿Y qué hizo el hombre? Pues le voy a hacer caso al diablo. Y ahí, hermanos, vino la desgracia que hoy permea en toda la humanidad. Pero Dios en su misericordia manda otro profeta para establecer otro pacto, otra asociación, y lo matan. Y viene otro profeta de parte de Dios y dice: Dios, quiero seguir siendo socio de ustedes. ¿Y qué hacen? Lo matan. Y viene Dios, hermanos, manda otro profeta y matan al profeta del pacto. Pero lo peor es que manda a Dios a su Hijo para convencer a los hombres de su pecado y lo matan. Muchos dirán: ¿a qué judíos tan bárbaros ya? No, hermanos, no solamente los judíos, todo ser humano ha sido así delante de Dios.
Mateo 24, 1, 3. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para presentarles el edificio del templo. Y decirles: Señor, ve el templo, qué majestuoso. Ve, Señor, qué majestuoso es el templo de Jerusalén. Ve el brillo, el esplendor. Y Jesús, hermanos, les confirma lo que les había dicho a estos labradores malvados. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Su religión se va a destruir y no va a quedar piedra sobre piedra, porque han quitado lo más importante de la edificación, que es la piedra angular. Esa piedra que desecharon los edificadores terminó siendo piedra, cabeza del ángulo, y si la quitas no quedarás piedra sobre piedra. Y hermano, así fue. En el año 70 después de Cristo, y si no, chécalo en los libros de historia, 40 años después de que Cristo dijo esto, el templo de Jerusalén y la misma ciudad de Jerusalén fueran destruidas, y el testimonio, hermanos, de historiadores como Josefo es que la destrucción era que no quedó piedra sobre piedra. Y así fue destruida Jerusalén en el año 70, en manos del emperador Tito, con Tiberio Julio Alejandro como su segundo al mando. Conquistaron Jerusalén, pero al mismo tiempo de que destruyeron la ciudad, todos los judíos salieron corriendo y se esparcieron por las naciones. Hoy, hermanos, los judíos celebran y lloran la destrucción del templo a través de la festividad del Tisha B'Av. Hermanos, para que los judíos puedan adorar a Dios necesitan tres cosas. Para que los judíos puedan adorar a Dios, que hoy no lo adoran. Hoy se reúnen en sinagogas, pero no adoran a Dios. Para que puedan adorar a Dios se tienen que cumplir tres cosas que Dios demandó de ellos. Una, templo, y fue destruido en el 70 después de Cristo. Segundo, levitas, sacerdotes del linaje de Leví. Y hermanos, en esa persecución y en el holocausto nazi, los judíos no saben quiénes son sus levitas, perdieron los registros. Todos los registros, las descendencias de los levitas fueron quemados. Los judíos no saben entre ellos quién es levita para poder ser sacerdote y adorar a Dios. Y la tercera condición que Dios puso era tierra prometida. Y hoy los judíos, por haber desechado a Jesucristo, no ocupan la tierra prometida en plenitud. Está ocupada por otros. Fueron destruidos el templo, su sacerdocio, su sistema religioso, y no tienen una nación plena por haber desechado a Jesucristo. Muchos creen que porque tienen un templo grande ya la hicieron. Hay unos que dicen: no, hombre, tenemos un templo hasta con escaleras eléctricas, suben y bajan, elevadores, grandes estacionamientos. Hermanos, eso no sirve de nada si no está Jesús en el centro de esto. Eso no sirve de absolutamente nada. Tienen grandes adoraciones, con un montón, hermanos. Hoy la alabanza se oyó hermosa. Se oyó hermosa. Pero aquellos tienen unos sistemas de sonido, nombre, de millones de pesos, y quién sabe qué tanto alabanza, y los meten a estudiar y todo eso. ¿De qué sirve si no está Jesús ahí? ¿De qué sirve que vayan y pisen tierra prometida y que decreten que con su pie ya, si no está Jesús en eso? No importa la religión que profesen los hombres, no importa. Miles y miles de religiones se han levantado en la humanidad y todas ellas son falsas, pues no tienen a Cristo como el centro de su adoración. Una de esas religiones falsas es la más grande del mundo, la católica romana.
les preguntas, ¿quién es Jesús? Y no lo conocen. Y como no lo conocen, así están sus matrimonios, así están sus familias, así está la nación, porque simple y sencillamente tendrán muchos templos, pero vacíos, sin Dios. Versículo 43, por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, o sea, a ustedes se les quitará las bendiciones del reino. Por tanto os digo, judicial, es el juez hablando, es la autoridad divina, nadie puede detener su juicio. Que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente, a otros, que produzcan los frutos de él. Estos hombres tienen un gran problema. No solamente su sistema religioso de activismo sin Cristo será destruido, sino que ellos serán quitados del reino. Sin Cristo no hay reino, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo nadie entra al reino de los cielos. Sin Cristo, hermanos, ¿cómo quieres entrar al reino si matas al rey? ¿Cómo quieres entrar al cielo si quieres matar al dueño que gobierna los cielos y que próximamente gobernará la tierra? Les quitará la viña, o sea, les quitará el reino de Dios. Les quitará, hermanos, irreversiblemente todo su rol que ocupaban para administrar las cosas de Dios. Porque los judíos, hermanos, Dios les dio el evangelismo. Dios les dio que fueran ellos el pueblo de testimonio distinto y santo para todas las naciones. Para los judíos Dios les dio la adoración a Él, la oración a Él, una comunión especial que ningún pueblo de la tierra tenía. Ellos iban a ser administradores de la palabra, los expertos de la palabra de Dios. Las más grandes bendiciones que Dios pudo haber dado a un pueblo, se las dio a los judíos. Y les está diciendo Jesús, todo eso, por desecharme, se les quitará y se les dará a otros. ¿A quién crees que se los dio Señor Jesucristo? ¿A quién? A nosotros. Nosotros somos esa gente. Ahora nosotros somos los que adoramos. Ahora nosotros somos los que evangelizamos. Ahora nosotros somos los que predicamos la palabra, escudriñamos la palabra y entendemos la palabra. Ahora nosotros somos esos que se nos ha dado la administración de la viña. Estos hombres, hermanos, se creyeron dueños del templo. Nosotros no somos dueños del templo, no somos dueños de la iglesia, porque ahora la viña se llama iglesia. No somos administradores nada más. Todo esto le fue quitado a estos hombres y así fue. Y se le fue entregado a fieles administradores de la viña del Señor. Administradores dentro del reino de Dios que serían fieles en su reino. No perfectos, porque no somos perfectos, pero sí buscamos honestamente ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Un cristiano no se cree dueño de la viña, no se cree dueño de su vida, no se cree dueño de sus decisiones. Un cristiano sabe que simple y sencillamente es un administrador de las bendiciones que Dios nos da. Ahora el Señor terminaría siendo piedra angular, piedra de edificación, cabeza angular de una nueva construcción. Destruyó el templo, destruyó el sistema religioso de los judíos, pero ahora edificaría un nuevo templo, pero no de piedras, sino de rocas vivas. Ve a Romanos 11:11. 11. 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 11
esto es tremendo, hermanos. Cualquiera dirá, híjole, pobre Dios, o sea, ¿cómo le hacen esas cosas? ¿Cómo ha de estar el Señor como corrigiendo tanta cosa, verdad? El hombre le falla y viene el Señor y dice, híjole, que me fallaron. Pues ni modo, ¿ahora qué hago? Pues ahora plan B, y plan C, y plan D, y otra vez me fallaron. ¿Tú crees que el Señor tiene plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, F, G, H, I, J, K? ¿Tú crees que el Señor se la pasa nada más como que arreglando las cosas que les vamos echando nosotros a perder por nuestro egoísmo? No, hermanos, el Señor es soberano y solamente tiene un plan y lo está siguiendo puntualmente. Él sabía que íbamos a fallar. Él sabía que su pueblo iba a fallar, pero iba a tomar la falla de su pueblo para generar otro. Ve Romanos 11:11. Digo pues, fíjate Pablo, judío, él era judío. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. O sea, ¿ya se perdió Israel? No, yo soy judío y Dios todavía ama a Israel y lo va a salvar. Pero su transgresión de los judíos vino a ser la salvación a los gentiles. O sea, dice Pablo, lo que hicieron los judíos abonó en bien para que nosotros fuéramos salvados. Porque si fallaron ellos, Dios ya tenía estipulado, ellos van a fallar, les voy a quitar la viña y se las voy a dar a los gentiles. Tú no eres Smecker, ¿o sí? ¿O Spielberg? ¿O vives en Polanco y te pones tu kipá y no? Eres de Nesa. Eres de Iztacalco. Eres mexicano y hasta acá llegó la salvación para los gentiles. Hermano, Dios no está corrigiendo cosas. Dios diseñó todo antes de la fundación del mundo y nada más está viendo que se cumple conforme a su propósito. Israel va a fallar, lo sé, pero voy a tomar eso para salvar a los gentiles. Y todavía para provocarles celos. Uy, si hubiera un judío aquí ahorita ya me estuviera apedreando. Para generarles celos. ¿Por qué crees que no nos quieren? ¿Por qué crees que no te quieren a ti como cristiano? Porque tú eres administrador de la viña. Por eso. Israel tropezó con la piedra angular. La quisieron destruir, pero en lugar de destruirla, tropezaron con ella. Quisieron romperla y ella los rompió a ellos. Dios tomó la transgresión de Israel, su gran pecado, de desechar a Cristo para convertir eso en salvación para los gentiles. Y por ello, hermanos, como te decía, no nos quieren. El plan redentor de Dios, ese era el plan redentor de Dios. Jesús es la cabeza del ángulo de una nueva edificación llamada su iglesia. Él destruyó el templo de Jerusalén porque quitaron la cabeza del ángulo y ahora toma y hace una nueva edificación, un templo espiritual, una iglesia donde está fundada en la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo. Y esa piedra es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo, somos su iglesia. Ahora su iglesia tiene la bendición de Dios, tiene el cuidado de la palabra de Dios, y nada más lo digo de paso, Mateo 13:51. Escucha lo que le dice Jesucristo a los apóstoles, a esos que iban a ser los nuevos edificadores, no los dueños, los edificadores de esa iglesia, sus apóstoles. Jesús les dijo, ¿me entendieron todo lo que les enseñé para que edifiquen mi iglesia? Y los apóstoles dijeron, sí, Señor, entendimos. Ahora escucha, Él les dice, por eso
Por eso todo escriba, docto en el reino de los cielos. Ahora ustedes son los expertos en el reino de los cielos. Ahora ustedes son los que conocen realmente toda la palabra de Dios y la conocerán. Ustedes van a ser los padres de la familia, que sacan de su tesoro cosas del Antiguo Testamento y cosas nuevas del Nuevo Testamento. ¿Sabes quiénes tienen que ser expertos en este libro? Los judíos. No, pues no la matan porque pues, se lo saben de memoria, pastor. La Torá hermanos, no entienden nada porque han desechado al actor principal de este libro, a Jesús. Los expertos de este libro somos nosotros. Y eso es un reto para ti. ¿Qué tanto conoces ese libro? Yo les decía en la mañana, si tú realmente eres cristiano, este libro tiene que ser tu pasión. Creo que lo dije así. Y si no, pues lo dije, ¿no? O lo dije ahorita. Nosotros somos el nuevo templo de Dios, no hecho de piedras, sino de rocas vivas, para ofrecer a Dios sacrificio, adoración. Primera de Pedro 2:5, dice Pedro, vosotros también, ¿quién? La iglesia, como piedras vivas, sed edificados, ¿ves? Como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahora los sacerdotes serán ustedes, la casa espiritual serán ustedes, para ofrecer sacrificios de adoración, sacrificios de alabanza, sacrificios de oración, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros somos una nación de sacerdotes, porque aceptamos a la piedra angular. Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere en esa piedra, no se apresure. No se apresure. ¿Qué está diciendo? Pero si tú te vas al versículo paralelo en Romanos 9:33, dice: como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué está diciendo? Si crees en Jesucristo no serás destruido. Pero si no crees, esa piedra te va a destruir a ti. Esos hombres dijeron que merecían la muerte, ¿sí o no? ¿Qué merecen esos que hicieron, esos labradores maldados? Merecen ser destruidos. Pero dice Isaías 28, Romanos 9:33, el que creyere en él no será destruido, no será avergonzado. Hay gente aquí, no sé si haya de esos, que dicen: mira, la verdad es que a mí me es indiferente. A mí me entra por aquí y me sale por acá, ¿no? La verdad es de que a mí Cristo ni me viene ni me va. Ten cuidado con eso. Ten mucho cuidado. Porque Jesucristo no es indiferente ni a los pecadores ni a los arrepentidos. Jesucristo no es indiferente con nadie. Con nadie. Querer destruir a Dios es la más grande estupidez de la humanidad. El posmodernismo dice: hoy Dios está muerto. Y Dios, hermano, es indestructible. Y el que toma una decisión de desechar a la piedra angular, de querer destruirla, Jesucristo está diciendo:
si tú quieres destruirme a mí, yo te voy a destruir a ti. Cristo es indestructible. A pesar de que Él mismo dijo que estos labradores malvados lo iban a matar, el Señor también dijo que al tercer día iba a resucitar. El Señor es indestructible porque el Señor es Dios, es verdaderamente hombre y es verdaderamente Dios. Dios no muere. Por eso resucitó al tercer día. Ahora escucha esto, hermanos. Escucha esto, versículo 44, velo. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Y el que cayere sobre esta piedra, ¿qué va a pasar? El que le quisiera caer a esta piedra encima, ¿qué le va a pasar? Será quebrantado. Y sobre quien esta piedra cayere, le desmenuzará. Hermano, dicho en buen mexicano, no le pueden tirar los patos a las escopetas. Esto es un dicho. Y el Señor saca un dicho para decir la realidad. Hermanos, si tú agarras una piedra y agarras un jarrito de Tlaquepaque, aunque el jarrito le quiera caer encima a la piedra, ¿qué le va a pasar al jarrito? Pero si agarras la piedra y le dejas caer la piedra al jarrito, ¿qué le va a pasar? Lo mismo. Y dice Jesús, si tú me quieres sacar de tu vida, vas a morir. Pero si yo decido que mueras, vas a morir. Nadie me puede sacar de la jugada, porque yo soy el dueño de todo. Esto es un aviso. Cualquiera diría, qué palabras tan fuertes. Es un aviso. Es una advertencia. Porque todavía no regresa esa piedra a aplastar a todos. Pero un día esa piedra va a regresar y ya no va a venir a salvar, sino a aplastar. Esto es un aviso a aquellos que son enemigos del Señor, que lo quieren fuera de su vida para vivir la vida que quieren. Para aquellos que atacan a Jesús y le quieren caer encima al Señor, les aclara el Señor, no me van a caer encima. Yo les voy a caer encima si no se arrepienten, yo los voy a destruir. Hermanos, recuerden una cosa, el Señor regresará montado en un caballo blanco. Y eso es victoria sobre el pecado y todos los pecadores. El Señor hoy, en ese tiempo que vino hace 2000 años, no vino a destruir, vino a salvar. Pero cuando el Señor regrese, Él vendrá a aplastar. ¿Pero qué crees? Todavía no regresa y tienes chance de cambiar. Y lo triste es esto, versículo 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos dijeron, perdónanos, hemos pecado contra Dios. Nos arrepentimos de nuestra gran maldad, somos nosotros los obreros malvados. Perdónanos, Jesús, nos creímos dueños de la viña y matamos a los... ¿Eso fue? Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. O sea, nos la está echando a nosotros directa. Ya entendimos la parábola. Pero al buscar cómo echarle mano, le querían caer encima en la piedra angular. Echarle mano, caerle encima. Les acaba de decir el Señor Jesucristo, el que quiera caerme encima se va a romper. Y si yo le caigo encima, se va a romper. Y ustedes todavía son tan orgullosos que me quieren caer encima, echarme mano. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta.
A pesar de que el Señor les advirtió, hermanos, ellos querían caerle encima al Señor. Echarle mano. Echarle una trampa. Pero simple y sencillamente, hermanos, no pudieron. ¿Por qué? Porque el pueblo, temieron al pueblo. Les importaba mucho lo que decía la gente. Temían al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo consideraba a Jesús como profeta. Este es el problema, hermanos. Para ellos la popularidad era sumamente importante. No les importaba la relación con Dios, lo que les importaba era la relación con la gente. Por eso se paraban en las esquinas de las calles para orar, levantando las manos, para ser vistos de los hombres. Por eso ayunaban y demudaban su rostro. Y le pregunto, ¿qué tienes, manito? Ay, es que estoy siendo bien espiritual, orando 40 días por México. No. Les importaba lo que decía la gente. No les importaba lo que decía Dios. De repente hay gente que dice, a mí no me interesa ni lo que diga la gente, ni lo que diga Dios. Déjame decirte que la persona que dice eso está preocupado por lo que diga Dios y por lo que diga la gente. Porque si no le interesara, ni lo dice. Pero como lo dice, le preocupa lo que diga la gente y lo que diga Dios. Estos hombres nada más querían el sistema religioso para satisfacer sus deseos egoístas y hacerse más populares, y que la gente pasara a sacerdote. Béseme la mano. Les interesaba más lo que decía la gente. El templo era un medio de vida para ellos, no solo económico, sino de poder e influencia. Y así hay iglesias. Dicen, no, es que mi pastor no puso la iglesia por negocio. No, a lo mejor no, porque es rico. La puso por poder, por influencia y porque lléname mi ego, el ungido de Jehová. Les interesa lo que diga la gente. Hermanos, no nos interese lo que diga la gente, porque si del padre de familia, nuestro Señor Jesucristo, dijeron que era Satanás, que era Belcebú, ¿qué dirán de nosotros? Luego me dice, pastor, hubiera de ver lo que dicen de usted. Uy, lo que falta. No te digo que a mí no me interesa. Pero lo más triste, hermanos, es que no le interesa lo que diga Dios. Tú no puedes ser indiferente a Cristo. ¿Qué vas a hacer con este mensaje hoy? Si dices que nada, preocúpate porque ya estás haciendo algo. Hacer nada es hacer algo. Yo oro porque hoy te caiga la piedra encima. Hoy oro porque esa piedra angular te caiga y te destruya tu soberbia, tu orgullo, tu independencia, tu soberanía, tu arrogancia. Oro para que hoy esa piedra angular te caiga y te aplaste todo y salga de ti un nuevo administrador que se le pueda confiar la viña para dar frutos para la gloria de Él, no para la gloria tuya. Oro para que te pase como muchos judíos que en su momento quisieron aplastar a Jesús, pero el Señor los aplastó porque lo cumplió. ¿Me quieren caer encima? ¿Qué creen? Yo les voy a caer encima a ustedes y los voy a aplastar. Y le cayó a muchos judíos. Y uno de ellos, Saulo de Tarso, que en el camino a Damasco el Señor le cayó encima y lo aplastó. Le quitó su religiosidad, su orgullo
y lo convirtió en Pablo, apóstol de Cristo para las naciones. Yo le pido al Señor que te aplaste ahorita saliendo en la calle, que te caiga encima. Y te lo digo, hermano, no me veas mal. ¿Por qué? Porque hoy, hermanos, el Señor está aplastando a gente, pero no para destruirlos, sino para salvarlos. Él dijo, yo vine a salvar lo que se había perdido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no sea aplastado, sino que tenga vida eterna. Yo le pido al Señor, si hay alguien entre nosotros que se crea independiente o un cristiano mal administrador de lo que Dios le da, que Dios lo aplaste el día de hoy y le quite ese corazón. Muchos judíos, incluso sacerdotes, fueron aplastados por la piedra angular. Muchos creyeron en el Señor Jesucristo. Hechos 6:7, escucha esto. Y crecía la palabra del Señor. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿En dónde? En Jerusalén se multiplicaba la cantidad de los discípulos de Cristo. También muchos, escucha, de los sacerdotes del templo de Jerusalén obedecían la fe. Tienen que ser buenos administradores, y ser buen administrador es que Cristo esté en el centro de tu vida. Y ellos obedecieron. Cristo los aplastó y les quitó su rebeldía para generar en ellos obediencia a la fe. Hermanos, Dios ama a Israel y está salvando a muchos judíos, pero ya no por su sistema religioso, sino por la predicación de los cristianos. Si estuviéramos un poquito más cerca de Polanco, te aseguro que aquí hubiera judíos creyendo en el Cristo, rotos, quebrantados por la piedra angular que desecharon sus generaciones. Pero el Señor salva a quien quiera. Oro para que el Señor destruya la dureza de nuestra alma y cree en nosotros un corazón sensible para ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Recuerda una cosa, una sola cosa: Dios es el dueño de todo, Él es el dueño de todo y de los frutos que tú puedes dar. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por tu mensaje. Gracias. Gracias porque tú, Señor, nos caíste encima, nos aplastaste. Y el pecado, la arrogancia, la dureza de corazón que teníamos, Señor, hoy ha sido aplastada por tu gracia, por tu misericordia y por tu amor, Señor. Gracias por aplastarnos. Pero gracias también, Señor, por levantar y edificar, Señor, una nueva casa espiritual que se convertiría en administradores de las cosas del reino. Hoy sentimos esa responsabilidad, ese gran privilegio, Señor, de ser nosotros los administradores de las cosas tuyas, Señor. Haznos fieles en el evangelismo. Haznos fieles en la adoración, haznos fieles, más fieles en la oración, haznos, Señor, más fieles en la palabra, haznos fieles, administradores fieles, más puros, más exactos, más maduros, Señor, para que cuando tú vengas a pedir, Señor, los frutos de tu viña, nosotros podamos dar buen testimonio y buen fruto para el que merece toda gloria, honra y alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Si pasa la alabanza, prepara tu ofrenda. Ofrendemos al Señor.
¿Cuál fue la primera? No, la segunda. El único y sabio Dios. Padre, te damos gracias porque podemos ofrendar. Gracias, Señor, porque reconocemos que todo lo que tenemos, Señor, es tuyo. Y escuchamos tu palabra, Señor, tan clara en nuestro corazón, de que el trabajo que tenemos no es de nosotros, el negocio que tenemos no es de nosotros, sino es tuyo. Pero eres tan bueno, Señor, que vienes y nos compartes del fruto, Señor, de nuestro trabajo, que debería ser todo para ti, pero sin embargo nos has dado, Señor, lo que necesitamos para disfrutarlo. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y suples nuestras necesidades. Oramos por aquellos que no tienen trabajo, Señor, para que pronto en tu gracia, Señor, puedan tener trabajo. Pero cuando tengan esa viña, Señor, reflexionen si realmente la administraron bien, si fueron fieles, si fueron honestos, si fueron trabajadores, que puedan reflexionar, Señor, el por qué no tienen una viña hoy, un trabajo. Te damos gracias, Señor, porque podemos ofrendar con libertad y queremos a través de esta alabanza no solamente cantar, sino dar, Señor, nuestra ofrenda como un reconocimiento, como alabanza, Señor, delante de ti, porque también la ofrenda es alabanza, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Unidos en un cuerpo, levantando manos santas, hoy alzamos nuestras voces para dar adoración. En una misma mente y en un mismo corazón. Unidos en un cuerpo, levantando manos santas, hoy alzamos nuestras voces para dar adoración. En una misma mente y en un mismo corazón, al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, al único digno de gloria, al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, toda la gloria, loor y honra, poderío y majestad. Unidos cantamos, unidos en un cuerpo, levantando manos santas, hoy alzamos nuestras voces para dar adoración. En una misma mente y en un mismo corazón, al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, al único digno de gloria, al único y sabio Dios, al Rey supremo e
inmortal, toda la gloria, loor y honra, poderío al único y sabio Dios, al Rey supremo inmortal, al único digno de gloria, al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, toda la gloria, loor y honra, poderío y majestad. Reconocemos, Señor, que tú eres esa piedra en nuestra vida. Aplasta, Señor, en nosotros todo egoísmo, toda soberbia, para que tú, Señor, únicamente tú seas exaltado y bendecido a través de nuestra vida. Cantamos juntos, Señor, reconociendo que tú eres el único sabio Dios, el único Dios. Al único y sabio Dios, al Rey supremo inmortal, al único digno de gloria, al único y sabio Dios, al Rey supremo inmortal, toda la gloria, loor y honra, poderío y majestad. Gracias, Señor. Te alabamos en esta tarde y te damos gracias. Y te pedimos, Señor, que tu palabra dé fruto para gloria y honra tuya. Amén. Gracias, hermanos. Nos podemos sentar unos minutitos. Gracias. Para comentarles, hermanos, que gracias, Roger. Gracias. Varios anuncios. Uno, en un ratito subimos ya a internet el diario número 5 de Gálatas en la página. Yo creo que en una hora debe de estar arriba para que ustedes lo puedan descargar. Pero si quisieran llevárselo, se pueden acercar allá a la mesa y ahí lo pueden solicitar para que se lo lleven impreso y puedan seguir con su estudio de Gálatas. Los exhorto, como lo hemos entendido hoy, que profundices en la palabra, que escudriñes la palabra, que descubras la gran maravilla, lo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo a través del estudio de la palabra de Dios. También para eso, abonando en eso, tenemos buenos libros que te pueden ayudar para tener un entendimiento correcto de la palabra, buenos libros, buenos autores bíblicos. Prácticamente todos esos libros los he consultado, los he leído y te los recomiendo ampliamente. Muy buenos libros. También te comento que por la gracia del Señor otra vez pudimos pagar la renta del lugar. Le doy gracias a Dios por su fidelidad y te sigo animando para que no te olvides de tu congregación. También esta casa necesita de tu ayuda económica para que sigamos adelante. Gracias a Dios no ha faltado y hemos seguido pagando la renta de este terreno, porque en sí lo que pagamos es la renta del terreno y si Dios quiere en un futuro pues poder comprarlo. Se ve lejano, pero pues el Señor es poderoso y puede bendecirnos con eso. Otro mensaje es de que están las oraciones de Enséñanos a Orar en la página de palabraabundante.org. Ahí se subió ya otra oración. Son dos oraciones más acerca de cómo pedir perdón a Dios, el perdón divino. Todas esas enseñanzas basadas en el Padre Nuestro, que es la oración de los cristianos, la oración de los hijos de Dios. Te pido, si no las has escuchado, que las escuches, que entres a palabraabundante.org, busques ahí en las opciones Enséñanos a Orar
y ahí viene todas esas series de enseñanzas acerca de la oración. Y ahorita estamos basados en cada aspecto del Padre Nuestro, en cada aspecto del Padre Nuestro, y créeme que va a ser de gran bendición para tu vida, para tu oración. Hermanos, los amamos, Dios los bendiga, creo que no se me olvida nada. Bonito fin de semana. Perdóneme, algo bien importante. Gracias, ayuda idónea. Hermanos, gracias a Dios, regreso al seminario dizque 2 últimos años, porque quién sabe, solamente el Señor sabe. Voy a entrar de nuevo al seminario, son 6 años, me faltan 2. Entonces, el estudio o los estudios que voy a tomar son los martes y jueves. Entonces, ya ven que tenemos el estudio de Primera de Juan los jueves, que pues ya choca con lo que tengo que estar en el seminario. Entonces les pido que consideren que ahora la enseñanza del jueves pasa el miércoles a las 7:30 de la noche. Los que vienen aquí a la reunión, les pido que lo pasemos, que tengan paciencia con este movimiento y que pasemos el estudio del jueves al miércoles 7:30. Y nuestros hermanos en internet que se enlazan, pues que consideren que el estudio igual va a ser ahora los miércoles a las 7:30 de la noche. Durante estos 2 años que voy a estar, sigo en el seminario estudiando la palabra de Dios, que pues entre más profundice, hermanos, pues mejor predicaré para el Señor y les seré más útil a ustedes. Reconozco que el seminario es un instrumento del Señor y nos ha ayudado mucho. Oremos por el Seminario Bíblico Palabra de Gracia, porque pues el Señor es el que tiene que ser alabado, pero el Seminario Bíblico Palabra de Gracia ha ayudado mucho a esta iglesia y lo reconocemos, Y otra cosa, hermanos, estamos en semáforo naranja. Les quiero pedir un favor. Yo obviamente, porque tengo que hablar aquí, si no, imagínense, me ahogo, pues me tengo que quitar el tapaboca. Pero les pido un gran favor, que durante todo este tiempo que la pandemia ya regresó, aún en la alabanza tengan su tapaboca puesto, que vengan con certeza, el lugar está limpio, estamos todavía conservando la distancia, volvimos a poner esta situación de entrada y salida. Consideré que pues Fer y Samuel estuvieron tomando la temperatura a los hermanos, ahí está el gel, tomemos las precauciones para no tener un problema. También a los hermanos que por alguna situación no quieren venir por cuidarse y todo este tipo de cosas, lo entendemos, quédense en casa, nada más consideren que cualquier cosa que necesiten, estamos para servirles porque somos iglesia. Y cualquier cosa que necesitemos de parte de ustedes, estén al pendiente de las necesidades de su congregación. También exhorto a los hermanos que son hiperconfiados, que dicen que se cubren con la sangre de Cristo y que no les va a pasar nada y que un manto de protección divina y que al cristiano no lo toca ni el aire, que alejará la plaga de su morada, como dice el Salmo 81 y quién sabe qué tanto. Hermanos, lean bien la Biblia y no especulen. Los cristianos también estamos en riesgo, los cristianos también nos podemos enfermar. Ya hemos tenido situaciones muy tristes con el hermano Toño, que enfermó y murió. Creemos que está con el Señor y que lo veremos en su momento, pero no caigamos en esas situaciones de que me cubro con la sangre de Cristo y que con la sangre de Cristo no me pasa nada. No, la sangre de Cristo, hermanos, no es un amuleto. La sangre de Cristo es una expresión, un eufemismo que habla de la muerte de Cristo. Eso realmente es. La sangre de Cristo es lo mismo que decir la muerte de Cristo. No es una medalla, no es un amuleto, no es un escapulario, no es una protección. Es la realidad de que Cristo murió por nuestros pecados y en eso, hermanos, nosotros somos seguros porque, hermanos, podemos morirnos hasta de COVID, pero nosotros tenemos garantizado el reino por gracia y eso es nuestra mayor certeza. Por eso te exhorto a que te cuides y que cuides a tus hermanos. Pero también exhorto a los hermanos que son súper desconfiados, que también tengan fe de que si el Señor tiene el control de todas las cosas, Él sabrá
qué pasa con nuestra vida. Él es el dueño de la viña y Él hará con la viña lo que quiera. Amén. Hermanos, Dios los bendiga, los amamos. Ahí nos vemos.